Bueno, entonces hoy vamos a hablar de ese concepto del psicoanálisis que se llama la falta. Fíjense, para empezar a explicar este concepto, vamos a poner esta imagen de una mujer que está embarazada. Se supone que ahí, durante esta etapa del embarazo, ese feto en gestación lo tiene todo, está completo. Es decir, llena todo lo que él necesita, no le hace falta nada. De tal manera que en esta etapa muchos psicoanalistas asumen que el sujeto está completo, que no le hace falta nada, pues mamá le provee todo lo que él necesita. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este sujeto, digamos, viene a este mundo y pues ahora acaba de nacer? Cuando ese sujeto nace, en este momento hay algo que le hace falta. Ya no tiene todo aquello que mamá le podía proveer en ese vientre materno. De hecho, la propia compañía de mamá ya no la tiene todo el día. Entonces este sujeto empieza a ser ya un sujeto, digamos, en falta, incompleto. Hay algo a este sujeto que le hace falta. Obviamente, este sujeto va creciendo y siempre va a llevar consigo eso que le hace falta, que aquí en el esquema lo podemos ver como si fuera un hueco. Todos los sujetos tenemos algo que nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Y esa falta, desde el punto de vista, digamos, de nuestra psique, nos va a mover a que nosotros en la vida busquemos lograr aquello que nos hace falta para tener la completud. Sin embargo, esa completud realmente nunca llega. El sujeto ya desde que nació se encuentra en falta, ¿no? Entonces, el asunto es cómo es que cada uno simboliza aquello que le hace falta. A veces esa falta la vemos como un gran vacío, un un hueco que no sabemos cómo llenar, porque a veces esa falta puede ser algo patológico en el sentido de que nos falta algo y no encontramos cómo llenar eso que nos hace falta. Si bien es cierto que una falta puede movilizar un buen deseo, también hay faltas que el individuo las ve como algo que es imposible de que él pueda llenar. Por lo tanto, cada sujeto en su psique forma este concepto de la falta. ¿Qué le hace falta a nuestro sujeto? Y eso que le hace falta, muchas veces intenta llenarlo con muchos objetos. Cosas que se va comprando, que va adquiriendo, que le van regalando, y ese sujeto empieza a llenar ese hueco, ese vacío, con todo esto, para que él intente llenar su falta. Y a veces no solo lo llena con objetos, a veces también ese sujeto, por ejemplo, se llena de muchos amigos o de muchas otras situaciones con las cuales intenta llenar ese hueco o ese vacío. A veces este sujeto, cuando fue niño, no tuvo juguetes, le hicieron falta juguetes, porque no se los compraron. Y entonces cuando es grande, se compra juguetes, aquellos juguetes que no tuvo cuando era niño. Y entonces estos juguetes intentan reemplazar esa falta que él tiene, ¿no? Vive llenando su falta todo el tiempo. Pero no solo de juguetes, sino que también a veces, digamos, de objetos que lo deslumbran, ¿no? Por ejemplo, relojes, anillos, joyas. Vemos en la vida luego cotidiana muchas personas que están llenas de alhajas, ¿no?
ya no saben cuántas joyas ponerse encima. Bueno, eso nos está diciendo que a esta persona hay algo que le hace falta e intenta llenarlo con todos estos objetos, digamos, de su vida cotidiana y los compra y hace todo lo posible por llenar esa falta o ese vacío. A veces esa falta que todo sujeto pueda tener, ¿de dónde viene? Viene de un ser querido que ya no está. Puede ser un familiar, un amigo, un ser querido que ya partió. Y entonces el sujeto quedó en falta, porque le falta la compañía de esa persona, le falta el amor de esa persona, y es algo que lo deja con un hueco. Y a veces las personas ese hueco lo llegan a sentir simbólicamente, pues en su pecho, en su estómago o en alguna otra parte, ¿verdad? Es algo simbólico, pero que al sujeto así lo percibe como algo que le hace falta. A veces la falta es, digamos, diferente. ¿Qué le faltó a ese individuo desde que nace? Quizá le faltó el amor de mamá, el amor de una buena madre, y eso lo va a llevar consigo toda su vida. O no solo el amor de una buena madre, también le faltó o pudo haberle faltado el amor de un padre. Quizá no conoció a su padre o no conoció a su madre, o si los conoció, les faltó ese cariño, ese amor, ese contacto, esa mirada. Y eso se queda en nuestra psique y queda como un hueco, como algo que me hace falta. Porque a veces sí, la persona está presente, el papá, la mamá u otras personas, pero en realidad están ausentes porque no nos ponen atención, no nos cuidan o no nos dan ese amor que este sujeto está esperando. Y por lo tanto, cuando ese sujeto está en falta, esa falta, ese vacío que no logra llenar, empieza, digamos, el problema, ¿no? Empieza la depresión, empieza la angustia, empieza la tristeza de eso que él le hace falta, pero que no sabe, a veces no sabe qué es o no sabe cómo llenarlo. Y por lo tanto, este sujeto, digamos, en la vida social, es ese sujeto que se compra de todo. Muchos regalos, muchos objetos, mucha ropa, muchos zapatos, y todo eso, psíquicamente es una situación en donde este individuo intenta llenar su falta. Hay algo que le hace falta, quizá el amor de su pareja, quizá le falta un hijo, quizá le falta un mejor trabajo, quizá le falta una mejor posición académica. ¿Qué le hace falta? Y eso que le hace falta, intenta llenarlo de una forma incorrecta. A veces la forma incorrecta de llenar esa falta, digamos, es con alimento, ¿no? Este niño, esta niña, este joven que consume alimento nocivo en exceso está tratando de llenar una falta, ¿sí? ¿Qué le hace falta a ese joven? ¿Sí? Atención, el amor de mamá, el amor de papá, la atención de sus amigos. ¿Qué le hace falta a este joven? Y esa falta la llena tratando de consumir todos esos alimentos que para él pues van a ponerlo en riesgo en su salud, ¿no? Pero es eso, está llenando algo que le hace falta. Y entonces simbólicamente esa falta la podemos ver como un hueco, como un vacío, algo que no podemos terminar de llenar, ¿sí? Y esos individuos con estas grandes faltas, pues viven en esta angustia, en esta depresión, digamos, y a veces ya le pierden el sentido o ese deseo de vivir, ¿verdad? Por lo tanto, cuando uno logra procesar esas faltas de manera correcta, ¿qué es lo que viene? Bueno, un sujeto, digamos, que tiene
un buen deseo. Siempre las faltas, eso que nos hace falta, moviliza el deseo. Por ejemplo, me falta terminar una carrera académica. Bueno, esa falta puede movilizar el deseo para que logres eso que te hace falta. O me falta, por ejemplo, conseguir un mejor trabajo. Bueno, eso moviliza tu deseo y eso también implica tener una pulsión de vida, porque esa movilización te da a la vez ese deseo de vivir para conseguir aquello que te hace falta. Pero el problema con estas faltas son cuando se vuelven grandes vacíos que el sujeto ya no encuentra con quién llenar. De tal manera que si nosotros procesamos de manera adecuada esto que nos hace falta, podemos convertirnos en sujetos, digamos, proactivos para la sociedad, ¿sí? Sujetos que hagamos un bien en la cuestión social. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos incompletos, pero hay algo que nos hace falta, pero estaremos siempre luchando por llenar esa falta de una manera saludable, ¿no? Cuando esa falta el sujeto la percibe como muy grande, ya no puede llenarla, se vuelve patológico y entonces ya no puede aparecer en nosotros, como aquí vemos en la imagen, esa felicidad, esa sonrisa de que todo está bien. De tal manera que, digamos, al final lo que uno quiere es que el sujeto se encuentre bien, que acepte su falta. Pero cuando el sujeto no acepta o no reconoce esa falta, viene la parte patológica, ¿no? La parte triste, la parte que lo lleva a la depresión, a la angustia. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen duelos no elaborados, quizá por la muerte de su padre, por la muerte de su madre, o de un hijo, o de un amigo. Y eso a ellos los pone en falta. Hay un ser querido que me hace falta. Por ejemplo, ahorita vemos en la vida cotidiana, ahora a las madres que son buscadoras. Hay algo que les hace falta sus hijos que no encuentran, ¿verdad? Que no saben en dónde están. Entonces les hace falta eso y están buscando a sus hijos, ¿no? Y entonces las faltas siempre están ahí presentes y a veces las llenamos, como ya decíamos, de una forma incorrecta, ¿no? Por lo tanto, desde que nosotros estamos, digamos, en el vientre materno, como lo dijimos al principio, aparentemente en ese momento estamos completos. No nos hace falta nada, como habíamos comentado, ¿no? Sin embargo, fíjense, incluso en esta etapa que estamos ahí en el vientre materno, eh, puede ser que sí nos hagan falta cosas. Por ejemplo, quizá no fuimos un bebé deseado. Quizá ese bebé que está ahí en gestación fue producto de un abuso. Y entonces hay algo a ese, digamos, feto que le hace falta. Quizá no tiene el amor de mamá. Quizá mamá no le dirige unas palabras de cariño. O quizá mamá, por ejemplo, está deprimida y no se alimenta correctamente, de tal manera que a este bebé en gestación no le llegan todos sus nutrientes. Entonces, no necesariamente estando en el vientre materno estamos completos. Puede ser que ahí también haya algo que nos haga falta. Y entonces, fíjense, la falta nos puede llevar a la enfermedad. Y por lo tanto, muchos fetos, al sentir esas faltas de ese amor de mamá o de que no es un ser deseado o que le falta ese alimento nutritivo, desde ahí puede, digamos, simbolizar esa falta enfermando, desde que está en el vientre materno. Entonces, idealmente, ahí en el vientre lo tenemos todo, pero hay situaciones que nos hacen ver
que realmente podemos también desde ahí estar en falta. ¿Qué nos hace falta? Y por lo tanto, fíjense, cuando algo nos hace falta, ya decíamos que pueden venir las enfermedades, ¿sí? Quizá ya nació el bebé y mamá tiene que irse al trabajo. Entonces, el bebé se puede preguntar, ¿dónde está el calor de mi mamá, el abrazo de mi mamá, la voz de mi mamá, la mirada de mi mamá? Hay algo que a ese bebé le hace falta y eso lo puede enfermar a este bebé. Entonces, efectivamente, la falta siempre está presente, ¿no? De tal manera que simbólicamente todos llevamos ahí una falta, ¿sí? Pero cuando esta es, digamos, positiva, son esos deseos de algo que no tenemos que nos lleva a buscar eso que no tenemos desde una forma sana, ¿no? Como decíamos hace un momento, oye, me falta quizá alimentarme mejor. Bueno, vamos a alimentarnos mejor. Quizá me falta dormir más. Vamos a dormir más. Me falta estudiar más. Bueno, vamos a estudiar más. Siempre hay cosas que nos hacen falta que vamos a buscarlas, pero son cosas que pueden ser buenas, pero se convierten en patológicas cuando ya son grandes vacíos, grandes huecos en nuestra psique que no llenamos con nada, ¿sí? No hay nada que nos permita llenar esos grandes huecos, como si fuera un foso, ¿verdad? Que no tiene fin. Y por lo tanto, como decíamos, no hay objetos, no hay regalos, no hay personas, o algo que nos rodee que nos llene completamente aquello que nos hace falta. Y por lo tanto, este sujeto que está incompleto y tiene esa falta muy grande, pues se pone en riesgo, ¿no? Eh, a veces estas grandes faltas nos llevan, como antes decíamos en otra charla, al goce, es decir, a ese placer máximo. Pero ese placer máximo nos pone en riesgo, ¿sí? Nos pone en riesgo. Y por lo tanto podemos enfermar, podemos tener un deceso. Por lo tanto, cuando uno ve a estas personas comprando compulsivamente, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que realmente le hace falta? ¿Qué está intentando llenar con tantos objetos, con tantos regalos, etcétera, ¿verdad? Entonces, las faltas, como ya habíamos comentado, pueden ser patológicas, ¿no? Y nos llevan a la enfermedad. Sin embargo, fíjense, esas faltas a veces no las tenemos conscientes, son inconscientes de eso que nos hace falta, ¿sí? O a veces esas faltas que tenemos no sabemos lo que nos hace falta, porque hay cosas que decimos, bueno, me hace falta, por ejemplo, terminar esta carrera. Bueno, está consciente esa falta, pero a veces ni siquiera sabemos lo que nos hace falta. Y eso también nos angustia, eso también nos enferma, el no saber qué nos hace falta. Eh, en ocasiones el individuo cree tenerlo todo, cree que ya no le hace falta nada, cree estar completo. Bueno, el estar completo o el creer que no te hace falta nada también es un riesgo. ¿Por qué? Porque si ya estás completo en todo, ya no se moviliza tu deseo. Ya no tienes deseos por tener algo, porque aparentemente ya lo tienes todo. Entonces siempre es bueno tener una falta, pero de algo que podamos, digamos, satisfacer de manera adecuada. Pero si ya te consideras completo, en la completud, entonces viene, digamos, también la enfermedad, porque ya no hay deseo por tener algo más. Entonces siempre debe haber un equilibrio entre aquello que me hace falta
y cómo poderlo llenar para satisfacer un deseo sano, ¿no? Y poder, decíamos al principio, llegar a este estado psíquico, digamos, de salud mental, ¿no? Entonces, siempre va a haber muchas cosas que nos van a hacer falta en la vida, pero las podemos ir procesando para poder, digamos, tener buenos objetos que nos ayuden a completar eso que nos hace falta, ¿no? A veces tenemos deseos incorrectos. Por ejemplo, quiero hacer un viaje a Europa, pero quizá no tengo los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, ese viaje que aparentemente me hace falta, pues se convierte en un mal deseo, porque no lo puedo cumplir. O, por ejemplo, quiero hacer estudios en una universidad, no sé, del extranjero, ¿no? Pero quizá no tengo los conocimientos o las habilidades para acceder a esa universidad, ¿no? Entonces, las faltas a veces nos llevan a esa fantasía y llenamos eso que nos hace falta de forma incorrecta. Pero el punto es que podemos establecer buenos deseos, ¿sí? Para poder completar eso que nos hace falta. Y también saber en un equilibrio que no todo aquello que nos hace falta lo vamos a poder obtener en la vida. Algunas cosas sí, otras cosas no. Y eso nos lleva a un estado de salud mental, a una sanidad, ¿no? Quizá, digamos, tienes esa falta de que no tienes buenos padres, o los que son padres tienen esa falta de que no tiene buenos hijos, ¿no? Pero a eso que tienes le puedes sacar un provecho y, digamos, satisfacer esos deseos desde una forma correcta, ¿no? Para no enfermar y para no llegar a estos niveles que ya se consideran patológicos, ¿no? Fíjense aquí en esta imagen, a veces cuando viene el fin de año, queremos comprar muchos regalos, ¿no? O queremos el nuevo teléfono celular inteligente que acaba de recién salir, ¿no? Cuando el anterior que ya teníamos, pues aún funciona, ¿no? Entonces intentamos llenar eso que nos hace falta con objetos, con regalos y con otras situaciones, ¿no? Por lo tanto, el asunto con esta falta es que si la procesamos bien, podemos estar en salud, pero si esa falta es muy grande, pues fundamentalmente lo que va a pasar es que no vamos a terminar de llenar con nada ese gran hueco que tenemos, ¿no? Ese hueco simbólico que tenemos por aquello que me hace falta. De tal manera que todo sujeto, ¿sí? Tiene algo ahí, un hueco, un vacío, este, que le da esa posibilidad de que no estás completo. Siempre habrá algo que te haga falta, ¿sí? Si es poco, está perfecto. Puedes ir luchando para llenar esa falta, aunque sabes que nunca lo vas a hacer completamente. El problema es cuando ese hueco, digamos, nos engulle, ¿no? Es un hueco muy grande y entonces el sujeto es más falta que sujeto, ¿sí? Es más vacío que sujeto. Y entonces es como si ese hueco, digamos que nos tragara, ¿no? Y pues ya nosotros no sabríamos cómo procesar estas faltas y por eso viene la patología, la enfermedad, ¿no? De tal manera que, como ya decíamos, cuando estamos ahí en el vientre materno, aparentemente lo tenemos todo, pero esa es una fantasía realmente, ¿no? Siempre estamos en falta y lo más importante es que la podamos procesar de una forma sana, de una forma correcta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de estos vacíos?
que a veces no tenemos conscientes. Bueno, en un proceso terapéutico, ¿no? En un proceso terapéutico, con tu lenguaje inconsciente, empezamos a detectar aquello que te hace falta. ¿Para qué? Para que tú hagas consciente lo inconsciente y entonces entiendas, digamos, o proceses esas faltas de una manera más sana y que no te lleven a esa angustia o a esa enfermedad. Entonces, todo sujeto, desde que nace o incluso en el vientre materno, se encuentra en falta. ¿Cuál es lo más importante o dónde está lo más importante? En que podemos empezar a trabajar con esas faltas para llenar esos huecos de una manera sana, ¿sí? Sin enfermarnos. Como decíamos en otras participaciones, hay personas que están en sobrepeso y ya eso es muy peligroso para ellos, ¿no? O que se ponen en riesgo tratando de llenar sus faltas, tratando de, digamos, hacerse de tantos objetos como por ejemplo las personas que son acumuladores compulsivos, ¿no? ¿Cuántos objetos más necesitas para llenar tus faltas, ¿no? ¿Cuántas fiestas más necesitas para llenar tus faltas, ¿no? O los que consumen alcohol o los que consumen drogas, ¿no? Todo eso es un intento de llenar la falta, ¿verdad? Eso que te hace falta, que ya no tienes o que perdiste y que ya no vas a recuperar. Entonces, bueno, la falta es esto, ¿verdad? Ese vacío que todos tenemos, pero que podemos aprender a procesar de una forma sana para que no nos afecte en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bien, entonces todo esto que estamos comentando de la falta se relaciona con, evidentemente, el inconsciente, porque a veces no sabemos aquello que nos hace falta. Se relaciona con los deseos, porque recuerden que si algo nos hace falta, en parte no es tan malo porque eso moviliza nuestro deseo para conseguirlo. ¿Cuál es el problema? Cuando nos desbordamos, ¿no? Cuando ya no tenemos límites y entonces intentamos llenar la falta de una manera incorrecta, ¿no? Bueno, por lo tanto, bueno, es un concepto también del psicoanálisis desde la teoría de Lacan, que bueno, ahí está presente y poco a poco aquellos individuos que se den la oportunidad pueden aprender a procesar mejor aquello que les hace falta para vivir en un estado, digamos, de salud mental adecuado, ¿no? Y no llegar a la enfermedad. Bueno, entonces en las siguientes charlas hablaremos de otros conceptos del psicoanálisis, que bueno, van completando toda esta teoría que nos permite conocer de una forma general eh, por qué enfermamos, por qué nos comportamos de alguna forma y quizá no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y bueno, todo esto se trabaja en procesos terapéuticos, ¿no? Para analizar el discurso, aquello que decimos o aquello que no decimos, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente colaboración, con esos conceptos del psicoanálisis y temas relacionados.